Bueno, gracias a vosotros por la invitación, gracias a los que estáis aquí. La verdad que yo soy la que digo, ¿pero qué hago aquí hablando del Papa? En fin, la vida, ¿no? Bueno, Daniel, que somos amigos desde nuestro encuentro en Perú, pues me animó a que viniese, ¿no?, a compartir aquí pues la experiencia, ¿no?, con el Papa León XIV, ¿no? ¿Quién es el Papa León XIV? Esta es la pregunta, es lo que voy a intentar responder hoy, ¿no? Y bueno, a mí me impresionó mucho cuando apenas elegido el Papa, bueno, yo le llamo Padre Robert, aunque es el Papa León, bueno, pues cuando recién elegido, creo que la idea que tenemos todos es que el Papa es alguien lejano, ¿no?, que tú no conoces. Y cuando resulta que eligen Papa a alguien que es muy cercano a ti, pues eso yo he estado en shock un buen tiempo, ¿no? Y cuando él fue elegido, pues todo el mundo quería saber quién era el Papa León XIV, ¿no? Y todos los medios hablaban de él. Incluso la prensa durante un tiempo estaba focalizada en sacar cosas de él. Y a mí no sé si ustedes han sido conscientes que al principio había muy poca información disponible de él en cuanto, aunque él llevaba años de obispo y 2 años de cardenal, pues apenas había información pues de sus homilías, de sus mensajes, y esto responde ya a la primera característica que quiero decir de él, que él no ha sido un hombre mediático, ha sido más bien un hombre discreto. Este es su perfil, un perfil bajo, y por eso todo el mundo intentaba rebuscar, ¿no? ¿Quién es este Papa? Sin embargo, al poco tiempo empezaron a salir fotos y fotos y fotos y todo el mundo le conocía. Era el gran desconocido, conocido de sobra, ¿no? Esto es, y hoy pues parece que ya son famosas un montón de sus imágenes antes de ser Papa, en burrito, como misionero. Bueno, ahí pondré de vez en cuando alguna. Lo cierto es que se le analizó de arriba a abajo. A mí esto me impresionó un montón, ¿no? Salían artículos hasta de su rostro, el rostro del Papa León, la firma del Papa León, hasta el peluquero le hacían una entrevista. O sea, increíble, ¿no? Como todo el mundo poníamos la mirada en él, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho esto porque era como, ¿no?, cómo ha cambiado su vida, ¿no? La persona discreta que se convierte en la persona más pública. Incluso hoy nos seguimos haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el Papa León XIV? Hace muy poquito, hace 2 días, leía yo también pues alguna cosa sobre él y bueno, pues el periodista un poco lo que quería responder es, o sea, el deseo es, vamos a clasificarle, ¿en qué grupo está? Y decía así, lo he copiado literal: ¿será el Papa León un tradicional que quiere contentar a los progresistas? ¿O será un liberal que quiere tranquilizar a los conservadores? Esto, un artículo de hace 2 días, ¿no? Y hasta ahora el Papa León nos desconcierta, no le podemos clasificar, nos da confianza por un lado, serenidad, aunque a algunos parece que también les pone nerviosos, ¿no? Bueno, en esta pequeña reflexión yo no le voy a clasificar. Al contrario, me molesta mucho que intentemos clasificar a las personas, ¿no? Voy a hablar de él pues desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que le conozco y lo que veo que, no sé si puede servir por dónde camina. Y me gusta mucho que desconcierte, me gusta mucho que no le podamos controlar, porque esto me habla de que la Iglesia nos ha regalado un Papa que ha sido obra del Espíritu, ¿no?
creo que hay algo de misterio en esto y así me gusta verle a mí, a pesar de ser alguien conocido, ¿no? Leemos en Juan 3:8, el espíritu, no sabemos por dónde viene y a dónde va, refiriéndose al Espíritu. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Pues yo creo que algo de eso, no algo, sino que el Espíritu nos ha hablado con el Papa León XIV. Y dicho esto, pues lo que he preparado ha sido, como me he atrevido a resumir, como para hablar del Papa León XIV, pues a resumirle en 12 palabras, ¿no? Que me parece que son significativas y que nos pueden dar luz sobre quién es él. Bueno, ¿de qué conozco yo al Papa León XIV? Yo le conozco desde el año 2001, él es agustino, yo soy agustina. Como ha dicho antes Daniel, en esa época nosotras, un grupito de hermanas agustinas, salimos de una comunidad movidas por una llamada para iniciar una experiencia nueva de una apertura de nuestra vida contemplativa a la evangelización, ¿no? Y como todo lo nuevo, pues fue una época de entusiasmo, de alegría, de discernimiento, de ver lo que Dios nos pedía, pero también fue una época difícil, de incomprensión, de dificultades, bueno, se pueden imaginar, ¿no? Pues estábamos viviendo como esa crisis de querer seguir la voz de Dios, pero la dificultad en el camino que estábamos haciendo de comprensión de las personas que no tenían esa llamada, ¿no? Dentro incluso de nuestra orden. Y entonces sale el elegido general. Nosotras también éramos las desconocidas, pero conocidas de sobra, nadie, o sea, hablaban de nosotras, pero... Y entonces él, al poco tiempo de ser elegido general, vino a nuestra comunidad en Palencia, que fue donde nacimos, en Becerril de Campos, un pueblecito muy chiquito de Palencia. Vino a conocernos en persona, ¿no? Y ese día se dedicó simplemente a escucharnos. Bueno, simplemente, que escuchar. Antes de venir aquí he pasado por la catedral, me ha encantado que aquí está el Cristo de la escucha. Oh, me ha fascinado esto, ¿no? Porque digo, qué bonito, pero me decían, no es el Cristo que escucha, sino el que la llamada es escucharle a Él, ¿no? Bueno, pues ojalá aprendiésemos hoy a escucharle a Él en los hermanos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues Él vino a escucharnos y se pasó todo un día escuchándonos a una, a otra, a otra. Me acuerdo que decía, que salíamos, ¿qué te ha dicho? No me ha dicho nada, solo me ha escuchado, o sea, me ha preguntado, no me ha dicho nada, ¿no? Así. Y al final de ese día nos juntó a todas, al grupo, y nos dijo, adelante, adelante, la vida es antes que la ley. Él es canonista y nos dijo, la vida es antes que la ley. Ya veremos dónde encajáis vosotras, pero vivid lo que tenéis que vivir, que aquí está el Espíritu. Y desde entonces, pues Él nos ha apoyado, ha sido nuestro valedor en un tiempo que fueron los comienzos, ¿no? Y fue muy importante pues tener el apoyo de nuestro general. Es verdad que no es que solamente él ha estado con nosotras, él ha sido una persona que, siendo general, que es la experiencia, pues ha visitado, yo diría que casi todas las comunidades de nuestra orden. No hay ningún agustino o alguna agustina, no es que yo diga, soy la íntima, solo nos vino a ver a nosotras, no, es que él visitó el mundo entero, todas las comunidades de nuestra orden se ha caracterizado por esto, por ser un general cercano, que ha sido capaz de manifestar esta cercanía, pero de manera concreta. Ha viajado y ha hablado con hermanos, con hermanas, por eso ahora todo el mundo ha empezado a sacar su foto. Pues a mí aquí vino en tal, aquí vino en cual. Bueno, esto. Eso por un lado. Y luego, cuando nosotras pues llegaron algunas vocaciones peruanas a nuestra comunidad, algo que no habíamos pensado. Y cuando pues Dios nos puso en el camino estas hermanas de Perú, nosotros dijimos, si las acogemos, será para ir a Perú.
así hicimos este discernimiento, estoy resumiendo mucho. Después de un discernimiento vimos, pues nos lanzamos. Cuando estas primeras hermanas hicieron sus votos solemnes, dijimos es el momento, nos fuimos a Perú. Y justamente 2 meses antes de llegar nosotras a Perú, cuando ya, pues a él le nombran obispo de Chiclayo, ¿no? Y de ahí también pues ha habido mucha relación, siendo ya obispo, con él en Perú, ¿no? De nuestra comunidad con él y de manera personal también. Y desde ahí voy a hablar del Papa León XIV. Y como les decía, pues me voy a ceñir a 12 palabras clave para orientarlo de alguna manera. La primera es evangelio. No solamente porque ahora sí que tenemos ya pues, sus mensajes escritos, podemos analizar sus homilías, acaban de publicar uno de los libros sobre su biografía, le acaban de hacer una entrevista que todo el mundo la está analizando. Bueno, y ahí ya podemos ver cómo era una persona que transparentaba esto, evangelio, ¿no? El deseo de vivir desde la sencillez, pues una vida evangélica. ¿Qué es una vida evangélica? Pues imitar a Jesús. ¿Cómo vivía Jesús aquí? ¿No? Y en ese sentido, pues yo sí que puedo decir que él a mí me ha ayudado, a su vida ha sido un testimonio de esta búsqueda del reino aquí en la tierra de manera sencilla y discreta, ¿no? Y esto pues me parece que ha sido muy explícito los años que él ha sido misionero en Perú. Antes de que porque él estuvo muchos años en Perú, recién ordenado sacerdote. Luego ya pues salió de Perú porque la orden le pidió asumir como provincial, volvió a su tierra, a Chicago, y al poco tiempo, a los 2 años siendo el provincial, es cuando le eligen general, ¿no? Y luego ya regresa a Perú como obispo. La segunda palabra es Jesucristo. Jesucristo. Igual, si vosotros, vengo de Perú, si vosotros leéis pues sus mensajes, sus homilías, pues la palabra Jesucristo aparece continuamente, la referencia a él como la respuesta al hambre del hombre de hoy, ¿no? Y esto no solamente se queda en palabras bonitas, yo también desde el contacto con él, pues soy consciente que el centro, no sé, de su vida era cuidar la relación íntima con él, ¿no? Recuerdo ahora mismo pues una conversación a raíz de un problema que estábamos hablando, ¿no? Y que yo un día le pregunté, ¿no? ¿Y cómo haces para no perder la paz? Para no sé, que en medio a veces hay situaciones en la iglesia complicadas, ¿no? Y nos pueden oscurecer la vida, incluso la vida de la fe, ¿no? A todos nos puede pasar. Y me acuerdo que él me dijo, bueno, pues yo le miro a Jesús, yo miro la vida de Jesús, ¿no? Y él también, ¿no? Y esto como que pues habla de esta segunda característica, ¿no? Poner la mirada en aquel que tiene que ser nuestro modelo, como pues personas que queremos, que nos hemos encontrado con él, que hemos tenido experiencia de él y que es a quien queremos seguir, ¿no? Nuestro modelo aquí en la tierra. Otra clave para hablar del Papa León XIV, bueno, pues es doctrina social, ¿no? Todos saben que él se puso el nombre de León XIV como referencia al Papa León XIII, que es el primer papa que escribe sobre la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, ¿no? Bueno, esto para él es clave. Yo no sé si acertaré, pero digo, su primera encíclica, por ahí, pero a lo mejor ya actualizada, que tendrá que ver con otros temas como la inteligencia artificial. Bueno, no sé si me equivocaré esto, ¿no? Pero bueno, porque me parece que esto sí que le marca de manera especial, ¿no?
Esta doctrina social que busca iluminar la realidad de aquí a la luz del Evangelio, ¿no? Para construir una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, pues yo creo que a él le ha movido desde siempre, desde joven, ¿no? Y que está como en las entrañas incluso de su ser misionero, que luego voy a hablar de lo que es también de la misión para él, ¿no? Y esto significa apostar por tener como en el centro esta doctrina social, pues desde un prisma también distinto, ¿no? O sea, yo creo que para él esto tiene que ver mucho con el trabajo por la unidad, ¿no? Porque la doctrina social que busca la dignidad de cada persona implica el respeto por cada uno, implica también escucha, diálogo, acogida, y yo creo que esto sí que le caracteriza a él. La defensa de la dignidad humana, que él, una característica, a mí me llama mucho la atención, cuando yo alguna vez he hablado de estos temas con él, él decía que para crear una sociedad donde esto se inculcase es muy importante la formación de los más jóvenes, como que hay que empezar por ahí, ¿no? No sé si, bueno, cosas que se me ocurría poner a raíz de diálogos que yo tengo ahí, ¿no? Y como que inculcar los valores de ideales, incluso políticos, de la manera de construir la sociedad en aquellos que serán las nuevas generaciones, ¿no? Una doctrina social donde apunta mucho a la búsqueda de este bien común. Esto es muy agustiniano, ¿no? Nosotros en nuestra regla, lo común antes que lo propio siempre, ¿no? Y de alguna manera pues es muy cristiano, ¿no? Que está como muy unido. Bueno, podrían decirse más cosas, pero voy a aligerar, luego a lo mejor puede salir más en el diálogo. Y a propósito de esto, he recogido pues una frase de él que está, no sé si alguno de vosotros ha leído ya este libro. Bueno, me parece que en España todavía no ha sido publicado, se va a publicar ahora dentro de unos días, pero se está divulgando en PDF, porque ahora ya todo se sabe, ¿no? Bueno, pues en la entrevista que le han hecho, él afirma esto, ¿no? La Iglesia está refiriéndose a Perú, porque le preguntan sobre Perú. La Iglesia, en un país donde hay una gran necesidad, todavía hoy, de acercarse a los pobres y a los que sufren, necesita estar ahí y caminar con ellos. La Iglesia tiene que estar presente como Iglesia en aquellos lugares donde la gente está sufriendo. Como Iglesia vamos a caminar juntos y a buscar formas de promover una auténtica justicia. Como personas que a menudo están atrapadas en un sistema donde realmente no tienen voz y que por sí mismas quizá no pueden hacer que se escuchen sus voces, pero con el apoyo de la Iglesia, que todavía tiene un papel muy significativo que desempeñar, no solo en Perú, sino en el mundo. Pero en este caso, la Iglesia necesita estar en aquellos lugares donde los valores auténticos del Evangelio pueden ser encarnados en una forma en que la gente, un gobierno, una sociedad vive y trabaja. Hemos de preguntarnos por qué somos Iglesia y cómo podemos ser Iglesia y hacer esta experiencia de construir un mundo mejor sin perder de vista que en última instancia no se trata de este mundo, sino de la vida eterna. El reino de Dios ya está aquí entre nosotros, nos dice Jesús, y por eso es necesario lograr el tipo de acción para animar al Estado, al gobierno, a vivir mejor su propio deber de trabajar por el bien común. Ver a la Iglesia involucrada en ese nivel y usar la voz de la Iglesia en este sentido me ha parecido una prioridad extremadamente importante, ¿no? Esta frase recoge todo lo anterior que he dicho, ¿no? Y he subrayado como palabras claves que me parece que definen la personalidad de León XIV. Bueno, una palabra súper clave es comunión. Comunión. Bueno, esto es muy agustiniano, ¿no? Nosotros tenemos como un lema, ¿no? Que yo llevo aquí en mi cruz,
Unum in Deum, un solo corazón en Dios. Nuestro carisma no consiste en hacer cosas, sino en testimoniar la unidad, la comunión, y esto como que lo tenemos en el ADN, como agustinos y agustinas, pero en realidad esto es algo de la Iglesia entera. Y bueno, yo creo que en un momento empecé diciendo como la necesidad de clasificar al Papa León XIV, porque vivimos un momento de polarización social muy fuerte. Continuamente nos dividimos en grupos. ¿De qué bando eres tú? ¿No? Ni te cuento a nivel político, que no me voy a meter, no, por favor, pero también a nivel eclesial, ¿no? Y rápido nos clasificamos. Y bueno, pues personalmente, como agustina, contemplativa, como hija de la Iglesia, cuando muere el Papa Francisco, una oración continua que tenía en el corazón era pedir al Espíritu: concédenos un Papa de comunión, concédenos un Papa que una, que construya, que sea puente, que derribe muros. Esta era mi oración, ¿no? La verdad que no pensaba en él, para nada, ni se me había... o sea, no me parecía como... Solo el día antes del cónclave, leyendo un artículo que me llegó, bueno, se decían muchas cosas, sobre todo los cardenales, ¿no? Porque era como casi, a ver, ¿quién puede ser? Y tal, ¿no? Y cuando tú conoces a alguno de ellos, pues ¿qué haces? Sobre todo lees, te dan curiosidad, pero yo sí que leía las cosas que decían de él y a veces me enfadaba y decía, pero ¿cómo dicen esto? Que esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero recuerdo un artículo que me llegó justamente, pues eso, creo que fue un día antes, que leyendo ese artículo, quien escribía el artículo hablaba de él como el outsider, que decía, creo que tengo por aquí la cita, que decía que era una persona que en él se daban como contrarios, que hablaban como de esta capacidad de unir, ¿no? Porque por un lado es estadounidense, ¿no? De nacimiento, pero peruano de corazón. ¿Qué quiere decir eso? En una conferencia episcopal muy dividida, pues sí que recuerdo algún comentario de algún obispo que una vez pasa por casa y le dice, no, pues Prevost, la verdad que tiene palabras que como que consigue unir, ¿no? Posturas a veces muy enfrentadas, y es el que es capaz de escuchar a unos y a otros, ¿no? Y bueno, pues a mí estas cosas me gustaban porque hablan también de esta llamada tan importante hoy en la Iglesia, y más como, bueno, pues desde nuestro carisma agustiniano, pues esto es muy nuestro. Voy a poner un vídeo que a lo mejor lo han visto. Es el vídeo del Papa para este mes de octubre, acaba de salir ayer, ¿no? Y que precisamente tiene que ver con la importancia de la comunión con otras iglesias, ¿no? Nosotros también valoramos mucho el camino ecuménico y el camino interreligioso, y me consta que para él también eso es muy importante, haciendo también bueno, pues en continuidad con los papas anteriores, ¿no? Y le escuchamos a él en este sentido, la comunión también con nuestros hermanos, que también tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice, and human fraternity. Lord Jesus, you who in diversity are one and look lovingly at every person, help us to recognize ourselves as brothers and sisters, called to live, pray, work, and dream together. We live in a world full of beauty, but also wounded by deep divisions.
Sometimes religions, instead of uniting us, become a cause of confrontation. Give us your Spirit to purify our hearts, so that we may recognize what unites us, and from there, learn again how to listen and collaborate without destroying. May the concrete examples of peace, justice, and fraternity in religions inspire us to believe that it is possible to live and work together, beyond our differences. May religions not be used as weapons or walls, but rather lived as bridges and prophecy, making the dream of the common good credible, accompanying life, sustaining hope, and being the yeast of unity in a fragmented world. Amen. Y de comunión, otra palabra clave que define mucho a quien es León XIV es paz. Bueno, yo creo que él continuamente deja claro su postura en ese sentido, esta afirmación como la guerra debe terminar, el camino es la paz, pero todos recordaremos su primer saludo. La paz esté con todos vosotros, o con todos ustedes, no recuerdo ya qué dijo, en su primera aparición ante el mundo entero, el 8 de mayo de este año. Y luego estas palabras, ¿no? Una paz desarmada y desarmante. Son palabras en las que nos podríamos quedar pues, para meditar un día entero, ¿no? ¿Qué significa una paz desarmada y desarmante, ¿no? Esto a mí me habla de construir un mundo nuevo. En nuestras relaciones, que a veces hay tantas tensiones por cualquier cosita, en todas partes, ¿no? Aquí creo que hay mucha vida religiosa. Madre mía, la vida religiosa, la que armamos a veces por... hemos dejado padre, madre, historia, o no sé qué, no sé cuántos, y luego, ¿quién ha cogido mi escoba? En la vida familiar, bueno, pues con esto, si esta propuesta de vivir una paz desarmada, ¿no? Y desarmante, cuando vivimos desarmados, desarmamos. A mí me recuerda esta expresión, porque además su primera aparición el 8 de mayo es la memoria litúrgica de los mártires de Argelia, ¿no? Eso yo también he hecho una reflexión sobre eso, porque les tengo un gran cariño. A estas mujeres trapenses que nos dieron un testimonio de paz con la entrega, ¿no? de su vida. Este asesinato por odio a la fe junto con sus compañeros. Y bueno, pues creo que el Papa León XIV está en la línea de estos mártires, ¿no? Él nos dice, hace también a los pocos días de ser elegido, tengo aquí reconocida una frase, dice: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma que tenemos de mirar a los demás, de escuchar a los demás, de hablar de los demás. Y en ese sentido, la forma en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra con nuestras palabras concretas, con nuestra manera de estar. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Bueno, me parece a mí que el Papa León es un Papa pacífico y que va a luchar por la paz. Otra palabra clave, misión. Bueno, pues sí, Prevost es un misionero, ha sido un misionero y lo sigue siendo. Aquí sí que puedo contar algo personal. Bueno, pues a mí en cierta ocasión, cuando el Papa Francisco le pidió ir a Roma a ocupar, bueno, pues a vivir esta misión en el dicasterio para los obispos, a él le costó.
Y yo recuerdo una conversación que tuve con él que me decía, pero ¿qué hago yo en Roma si yo soy un misionero? ¿Pero qué voy a hacer si yo estoy hecho para estar en tierra de misión? No me veo yo en Roma, ¿no? Y me decía, lo único que me da paz es que pues, sé que no puedo decir que no a la Iglesia y que tendré que ser misionero en el Vaticano. Misionero en el Vaticano. Bueno, pues ojalá no se hace ahora un papa misionero, ¿no? Porque la misión, pues él la tiene, yo creo que metida en su ADN. Para los países de misión, pues no sé, Perú es uno de los nuestros, este papa. Porque ha estado 20 años en Perú, primero como misionero y luego también además como obispo de Chiclayo, donde él ha conocido de primera mano pues, las periferias, la pobreza, la religiosidad popular también, que la ha abrazado, que la ha asumido, y los desafíos también de este continente, ¿no? Y de hecho él se define así. O sea, él pues se define como misionero. Y ahora que le toca pues, guiar a la Iglesia, pues creo que hacia ahí pues, va a apuntar con mucha fuerza, o ya está apuntando. La escucha, bueno, ahí me he permitido poner una foto. Esto es al día siguiente de su misa de inauguración. Que bueno, pues sí tuve la suerte de ir con algunas hermanas de la orden, porque por distintas razones nos coincidió que estábamos ahí en unas reuniones y bueno, pues ya he hablado de que él es un papa de escucha, un papa que la escucha significa atención, es un papa que escucha y eso significa que escucha con atención, que sabe acoger, que da su tiempo, que tiene disponibilidad, porque escucharlo simplemente es, a ver, dime rápido, ¿qué me quieres decir? ¿No? En este mundo de las prisas, de la hora, de la rapidez, del estrés, ¿no? Escuchar de verdad significa pues tener un estilo dialogante que implica también olvidarte de ti para acoger al otro, que implica también ser humilde, para no pensar en tus cosas, que suponen respeto, ¿no? Porque el otro, tú sabes cuando el otro te está escuchando, cuando realmente está haciendo lo que está abrazando lo que tú estás contando, ¿no? Y también experimentamos cuando tú estás contando algo y la otra persona está, como digo yo, a por uvas, o como muchas veces digo a mis hermanas, estamos de cuerpo presente pero bien ausentes, ¿no? Bueno, pues yo creo que el Papa León sí sabe escuchar y ya he comenzado esto pues contando esta experiencia nuestra que tuvimos, ese fue nuestro primer encuentro con él en ese día intenso de escucha de cada una de nosotras. En un pueblecito de Palencia, que por cierto, de donde es aquí nuestro querido obispo, ¿no? Que se acercó allí a Becerril de Campos a vivir este tiempo de intensa escucha. No puedo dejar de hablar de algo que quizás todavía no se ha desarrollado ni ha salido tanto a la luz, pero desde mi experiencia sí que puedo decir que creo que va a ser un papa que va a apostar por la cultura del cuidado y la prevención. Bueno, pues antes han dicho, yo actualmente estoy muy comprometida con este tema, formo parte pues, de la Comisión de Confer de Perú de Prevención y sí que he tenido sí que he hablado con él mucho de estos temas y he visto el compromiso directo con él, pero desde la discreción, desde este papel que decía yo de pasar desapercibido, de perfil bajo, ¿no? De hecho me acuerdo una vez, tengo así esa anécdota con un caso que, bueno, pues la víctima que me había venido a contar una situación X, pues ella no quería denunciar, pero a mí me pidió que hablase, era un sacerdote el implicado, y me pidió que hablase con él.
Y era una situación bastante delicada que yo le consulté a él y hablando así me decía, ¿sabes a lo que te vas a comprometer? Sí, pero lo quiero hacer, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo, bueno, pues mira, dile que tú has hablado conmigo, le dices que el responsable de la comisión de prevención lo sabe. Y yo digo, pero es que tú eres el responsable. Yo ni lo sabía, ¿no? O sea, él, habíamos hablado muchas veces de estos temas, pero a mí no me había confiado que él había sido elegido. Él era el responsable de la comisión de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Y me enteré ese día, o sea, que tú decís, dile que lo sabe, ¿no? Como para también ayudarme a mí en ese diálogo que no iba a ser fácil. Bueno, pues yo creo que también él va a hacer una apuesta fuerte por este tema, que me parece que es muy importante en el hoy de la Iglesia. ¿Qué más? También quiero mencionar la palabra interioridad, ¿no? El Papa León es un hombre orante, silencioso. Él no va a improvisar, esto ya se ha visto, ¿no? Él es una persona reflexiva, estudioso, que piensa mucho las cosas antes de, o sea, que, no sé, fue significativo su discurso, tenía un esquemita escrito para... bueno, pues esto también que tenía experiencia con él, pues me parece que es real. He querido poner esta foto, que fue cuando él visita el santuario de Llenasano, donde está una virgen muy querida para los agustinos y las agustinas, la Virgen del Buen Consejo, ¿no? Que es muy significativo porque, bueno, pues esta virgen para nosotros es la madre que nos da el consejo es él, ¿no? Y acudir a ella es como la mediación, ¿no? Yo no tengo las respuestas, dame tú el consejo, ¿no? Dame tú a tu hijo, que él me enseñe a decir lo que tengo que decir. Bueno, pues eso a mí me habla también de la profundidad o de la profunda interioridad del Papa León, que antes de hablar va a pensar seriamente lo que quiere decir y que habla de una hondura, Otra palabra clave es fraternidad. Fraternidad, que he hablado de comunión, pero no es lo mismo sí y no, ¿no? Porque fraternidad es la capacidad de crear con los otros comunidades, un camino común, qué importante es en la Iglesia sentir que todos somos hermanos y que por tanto todos tenemos una palabra que decir. Fraternidad, que luego lo voy a relacionar con la palabra siguiente, que es sinodalidad. Fraternidad, que es entender que somos un cuerpo y que en este cuerpo pues cada uno es hermano o hermana y todos pues tenemos que caminar desde esta complementariedad, ¿no? Bueno, también apunto a eso. Y lo relaciono, como decía antes, con sinodalidad. Aquí está él rezando ante la tumba del Papa Francisco. Bueno, evidentemente él va a ver una continuidad con todo este camino que ha iniciado el Papa Francisco. Para él la sinodalidad es importante y no solamente es importante de teoría. Creo que la manera que él ha aprendido a ser iglesia en Perú como misionero está en esta clave sinodal, donde ha dado tanta importancia a los laicos, donde ha sabido construir comunidades desde esta búsqueda común de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, desde estas comunidades con el pueblo, caminando con cada uno. Y también en esta clave pues me parece que está recogiendo toda la tradición y toda la espiritualidad agustiniana. Agustín dice: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Es una frase muy famosa de él, que él también la recogió en uno de sus primeros discursos. Y concluyo estas palabras claves con la última que he querido poner, que es humildad.
León XIV no sabemos muy bien hacia dónde nos llevará, como decía antes, estamos todo el mundo a ver cuál va a ser su primera encíclica, a ver si se define ya, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, no lo intuimos, pero sí sabemos ya cómo camina. Camina sin estridencias, sin ansiedad, sin prisa, pero sin pausa. ¿No? Es como, a mí me gusta pensar, es como quien sabe que la Iglesia es de Cristo y que lo urgente nunca debe aplastar lo importante. Y en ese sentido, pues, es un hombre humilde, nada mediático, que no busca la fama y que sabe cómo, o sea, se siente instrumento de él. Por eso, pues, va paso a paso. No sé, desde mi experiencia personal con él, creo que una de las cosas que más me ha transmitido ha sido su sencillez. Su sencillez, pues no sé, desde que le conocí como general, luego como obispo y luego incluso como cardenal, ¿no? Como papa. Bueno, es raro, así. Hablar de él como alguien conocido siendo papa. Bueno, en resumen, hoy continúa esta pregunta que resuena en los medios de comunicación: ¿quién es el Papa León? ¿Continuará con lo que ha iniciado el Papa Francisco? ¿Habrá una ruptura con lo anterior? Bueno, yo creo que hay una continuidad importante que se va a dar, especialmente con lo que tiene que ver con el compromiso sinodal, con la atención a las periferias, con el tema del diálogo y de la unidad que he querido dejar aquí tan patente, pero el Papa León no es Francisco.